Hola Manu, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por unirte. ¿Cómo te va? Hola Felipe, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por unirte. ¿Cómo van las cosas? Qué alegría tenerte por acá. Vamos a, vamos a empezar saludando. Por acá está Manu desde Manizales. Felipe, creo que andas por acá en Medellín, ¿verdad? ¿Qué más de la vida, Manu? Qué alegría, qué alegría. Que te conectes, que participes un montón. Vamos a ver cómo nos va en este. Eso, con toda, Felipe. Adelante. Vamos a ver cómo nos va en este live, que es un poquito como en un día difícil, un día en que muchas personas, digamos, les puede costar conectarse, pero que igual me parece que es un tema bien importante. Y además cae justo el día que corresponde. Lili, bienvenida. Gracias por conectarte. Qué rico tenerte en este espacio. Va a ser un poquito más corto probablemente. Vamos a ver. Bueno, si ustedes tienen muchas preguntas, igual lo hacemos más largo. Hasta donde ustedes quieran, vamos. Yo hoy quiero, primero que todo, hacer una reflexión en la que quisiera empezar por plantear que me costó un poco decidir si me quería unir o no. De alguna manera siento que si voy a abordar un tema como el de la celebración del Día Internacional del Orgasmo de las Mujeres, del orgasmo femenino, como es llamado pues popularmente este día, es muy importante hacer ese abordaje con un absoluto e inmenso respeto. Primero porque, desde luego, cuando nos paramos sobre la idea del orgasmo femenino, estamos hablando sobre un tema que es de las mujeres, sobre un tema que además nace justamente porque dentro de nuestra sociedad patriarcal, dentro de todo el contexto machista en el que nos hemos ido moviendo, hola Kate, bienvenida, dentro de todo el contexto machista en el que nos hemos ido moviendo, desde luego que nosotros también hemos tenido una postura muy compleja como hombres, como sexo masculino, frente a todo lo que implica ese orgasmo femenino, donde hemos, por supuesto, que entendido a lo largo de la historia que, que para el hombre es muy complejo, es muy difícil e incluso llena de muchas inseguridades que ese orgasmo femenino exista. Y acá viene el primero de los mensajes con el que quiero partir esta conversación. El orgasmo femenino es no solamente un derecho, sino también una postura de libertad femenina. Y creo que desde ahí nos podemos ir conectando como en puntos en los cuales podamos, hombres y mujeres, empezar a establecer una serie de acuerdos. El orgasmo femenino es también una postura revolucionaria de la vida donde se celebra la libertad de la mujer. Y creo que desde ahí ya tenemos algo muy grande y muy importante ganado. Hola Vani, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte. Entonces, cuando vamos a hacer este abordaje de qué significa un orgasmo, de cómo llegar a él, de qué manera es que podemos trabajarlo y sobre todo con un inmenso respeto, lo primero que de verdad yo tengo que partir y plantear es, yo obviamente no soy una mujer, evidentemente. Y al no serlo, pues desconozco muchísimas cosas de la percepción subjetiva de placer que las chicas que se nos han ido uniendo van a sentir, van a vivir, van a expresar. Entonces no deja de ser un poco una lectura teórica, la que yo hago, no deja de ser una lectura académica, no deja de ser una lectura desde mis creencias, pero por supuesto para eso están acá también ustedes, para que nos vayan contando, para que nos vayan enseñando, porque aquí de verdad en este espacio, súper importante, pero absolutamente necesario, es que nosotros los hombres aprendamos algo, porque ustedes en serio son las llamadas a enseñarnos, a educarnos y a que sean las primeras en levantar la postura de que podemos ir construyendo un mundo mucho más equitativo, con muchas más oportunidades y con mucho más respeto para todos. Entonces vamos a arrancar con un concepto. Hola Mónica, bienvenida. Vamos a arrancar con un concepto que me parecía muy interesante
y que además me resulta sumamente apasionante. Y es el de la visualización que tenemos como seres humanos, ya no parándonos desde género, sino parándonos desde individualidad humana. Cada uno de nosotros, cada una de ustedes, vive el orgasmo de una manera distinta. Correcto. Por acá Lili nos dice, yo creo que uno mismo es el que debe aprender a conocer su cuerpo para poder enseñarle a la pareja. Total, absolutamente fundamental. Y es que nadie viene aprendido. A lo largo de nuestras vidas es factible que compartamos nuestra sexualidad, que compartamos nuestros aprendizajes con diferentes tipos de personas. Y a lo largo de nuestras vidas entonces nos daremos cuenta que lo que para una de esas personas implicaba el placer no es lo mismo que lo que va a implicar para otra. ¿Correcto? No es lo mismo lo que excita a una persona que lo que va a excitar a otra. Desde luego, hay unas generalidades, importante conocerlas, hay algunas cuestiones dentro de la discusión que casi que nos van pareciendo evidentes, pero la percepción subjetiva del placer nos convoca a la conversación, nos convoca a que ustedes son las llamadas a contarnos, a enseñarnos, a crear pedagogía del cuerpo de ustedes. Y ahora, ¿cómo llegamos a ese reconocimiento? ¿Cómo logramos que efectivamente se viva eso? ¿Alguna idea? Desde la conversación. Cuando nosotros empezamos a tener conversaciones es que logramos eso. Pero la primera conversación no es con la pareja, no es con el amante, no es con el novio, no es con el esposo. Pónganle de ahí en adelante los nombres que ustedes quieran. Kate nos está enviando una solicitud para entrar al video. Kate, confirmo, ¿quieres entrar al video y conversar con nosotros? Escríbenos por el chat si es así, y de una. Bueno, entonces les decía, ese enseñarle al otro, ese contarle al otro, es fundamental y es necesario para que de esa manera pues podamos explicarnos. Pero la primera conversación es con nosotros mismos. La primera conversación es que cada mujer, que cada hombre, o desde la identificación que tenga, descubra su placer. Descubra de qué manera llega a ese placer. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿Qué es lo que enciende? Y ojo, aquí nos hemos concentrado mucho desde la sexualidad, nos hemos concentrado mucho desde los estereotipos, en que el placer es una actividad mecánica, donde se ejerce una presión en algunas partes específicas del cuerpo, donde se toca de determinada manera unos puntos o unas zonas genitales o erógenas del cuerpo. Y en realidad casi que se nos castra la idea de que el apartado más importante no lo mencionamos. ¿Y cuál es ese apartado que sería más importante dentro del erotismo, dentro de la sexualidad? Hola, Jero. La mente. Cuando logramos conectar la mente con el cuerpo, con todo nuestro cuerpo, es cuando efectivamente nuestras ideas, nuestro placer y todo lo que somos se unifica en la posibilidad del orgasmo. Es desde ahí, desde esa primera posibilidad. Aquí quiero hacer una breve pausa e invitarlos a ustedes a que convoquen a sus amigos, a sus amigas, particularmente a ellas hoy, para que celebremos juntos este día del orgasmo femenino, este Día Internacional del Orgasmo Femenino. Por ahí creo que le pueden dar a la flechita para que inviten a toda la gente que quieran. Entonces, en esa percepción subjetiva de placer, como les decía, lo primero, lo fundamental es reconocernos. Y las invito, chicas, a que ustedes se reconozcan y lo hagan además con todo el amor, con todo el respeto, con todo el morbo también, pero con toda la sabiduría. Lili nos dice, claro, solo nosotras sabemos qué es lo que nos causa placer y que otras cosas no son tan acertadas, efectivamente, que otras cosas no son tan placenteras. Entonces, ahí es donde empieza a emerger. Yo voy a mover acá una cosita de la cámara que creo que... a ver si por acá vemos mejor. Sí, yo creo que sí. Eso es. Entonces, lo que les planteo es que efectivamente ese reconocimiento no solamente lo hacemos como tradicionalmente se nos ha venido contando.
¿Que cuáles son esas ideas que se nos han implantado? Bueno, dependiendo en qué momento histórico nos paremos, hay diversas cosas. Porque, pues, por un lado, nos venían diciendo hace 50 y 40 años que tocarse estaba muy mal, y particularmente a las mujeres se les planteaba que tocarse estaba muy mal. mm, Terrible. Es la mejor manera de reconocer nuestro cuerpo, es la mejor manera de aprender a conocernos a partir del tocarnos. Desde luego, los hombres, que su sexualidad, digamos, es más externa, pues no se les castraba, no se les castigaba tanto por ello. Religiosamente hablando, sí pasaba un poco de eso, pero fundamentalmente no era tan complejo para el hombre. Pero para la mujer era una cuestión altamente pecaminosa. Incluso era una cuestión donde emergían creencias alrededor de la salubridad, alrededor de no solamente de la religión, sino particularmente de que eso estaba muy mal desde la moral y desde la ética. Mm, Pero, por supuesto, también, afortunadamente, fueron existiendo estos componentes que permitieron liberar un poco la mente. Digo un poco, porque nos falta un montón. Y nos falta mucho tanto en hombres como en mujeres para aprender a liberar realmente esa mente de todas esas cucarachas mentales que podemos tener, de todas esas creencias machistas que estamos cargando. Entonces, súper necesario desde ese reconocimiento entender cuáles los componentes que mental, física y emocionalmente despiertan mi percepción subjetiva de placer, que es la manera en la que además quiero invitarlos desde lo más teórico, desde lo más académico, a que podamos reconocer y entender lo que es un orgasmo. Porque finalmente es eso, es una percepción subjetiva de placer. No es lo mismo el placer de Lili, no es lo mismo el placer de Leandro, de Jero o de Vani o de Pipe o de Mónica o de cualquiera de los que nos esté acompañando esta noche. Es un placer distinto, y si lográsemos hacer ese ejercicio de escribir detallada, juiciosamente cómo es nuestro placer, seguramente saldrían textos muy interesantes, muy maravillosos. Tarea del día, escriban. ¿Cómo es el placer para ustedes? Vayan contándonos por acá. ¿Cómo es, qué significa un orgasmo para cada uno de ustedes? Hombres y mujeres, ¿no? Eh, pero también, por supuesto, veríamos que hay muchas diferencias. Veríamos que para cada uno es una cosa distinta. Para unos es una explosión, para otros es un choque eléctrico, para otras personas es como quedarse sin conciencia por unos segundos. Y todas esas manifestaciones alrededor del placer son hermosas. Todas esas manifestaciones son bellas. Ahora, ¿qué se requiere para poder llegar a esto? Equilibrio. Para poder llegar a un verdadero orgasmo, para poder llegar a esa explosión maravillosa, interesante y que nos constituye realmente de maneras grandiosas para tocar ese cielo, como lo dicen muchas canciones, muchos poemas y muchas literaturas. Equilibrio. Vamos a tener súper claro el concepto del equilibrio, tanto mental como físico. Si yo estoy enfermo, físicamente hablando, probablemente no pueda sentir, explorar, expresar con mi cuerpo de una manera. Si estoy físicamente enfermo, no siento la misma energía, no siento la misma vitalidad, no siento la misma fuerza. Pero también mentalmente. Todos hemos tenido días terribles, días malos, que son súper complejos. Y a partir de esos días, nuestra libido baja. Yo sé, para algunos la libido puede incluso llegar a subir si hay ansiedad, si hay como presión, sí, pero no es exactamente la misma libido que cuando estamos teniendo días buenos. No es exactamente tampoco la misma libido que cuando logramos como conectarnos armoniosamente con quienes somos. Entonces, ese equilibrio mental y físico es fundamental. Y si nosotros vamos percibiendo que no nos logramos conectar sexualmente, que no estamos teniendo esos orgasmos como nos gusta, entonces vale también la pena preguntarnos, desde lo físico y desde lo mental, qué podría estar fallando, qué podría estarnos alejando de ese placer, para que podamos resolverlo. Porque además viene otro apartado acá, y es el derecho al placer, al sentir, a explorarnos, a vivirnos, es muy importante. Y ese placer y ese derecho al placer que nos va conectando
no solamente es necesario, sino que es sanador en muchos aspectos de nuestra mente. Mucha parte de nuestro equilibrio mental requiere, necesita el poder tener esa serie de conexiones alrededor de la sexualidad. Porque la sexualidad finalmente es un placer, es un pilar más de la vida. El placer es un pilar más de la vida. Entonces, aquí vamos a empezar a tocar algunos temas. Hoy vamos a tocar muchas cosas. Primero, desde el autoconocimiento. Ojo, el autoconocimiento lo vivimos en solitario y en pareja. Y esto es una cosa que necesito decirles con mucho respeto hacia mis consultantes a lo largo de los años. Me he dado cuenta, y Aleja, que por acá ya se conectó, también hemos tenido estas conversaciones sobre ella desde sus terapias energéticas, yo desde mis terapias psicológicas, que la mayoría de mujeres, desafortunadamente, no se conocen físicamente. ¿Vale? Eso tiene unas implicaciones grandes. No se conocen desde el abordaje de tocarse, desde reconocer su cuerpo. No se conocen desde el haber tomado un espejo y abrir sus piernas para mirar qué hay allá abajo. O sea, eso puede sonar a lo mejor para algunos de ustedes como algo muy cierto. Para otros puede sonar muy raro. Pero lo que quiero decirles es que realmente todavía hoy en día es muy frecuente que tanto mujeres como algunos hombres, reitero, más fácil para los hombres porque pues finalmente su sexualidad es más externa, pero es muy típico en mujeres que no haya un reconocimiento del cuerpo. Y desde esa falta de reconocimiento del cuerpo, desde ese empoderamiento del cuerpo en sí mismo, ya tenemos una desconexión sobre nuestro placer, porque nos tenemos que aprender a familiarizar. Y no solamente con la vagina, no solamente con el pene, no solamente con los senos o con la cola. También nos tenemos que aprender a familiarizar con todo nuestro cuerpo, con qué nos despierta nuestro cuello, nuestras orejas, qué es lo que activa nuestros labios, qué es lo que hace erizar nuestra piel, qué tipo de mensajes, de música, de olores son los que nos atraen. Ese reconocimiento completo de nuestro cuerpo es fundamental. Y ojo, aquí ya vamos tocando algunas cosas a nivel físicas, pero también vamos a revisar algunas mentales, porque desde lo mental hay también cosas que nos encienden y cosas que nos apagan. Y cuando logramos ese reconocimiento, ese autoconocimiento de nosotros sobre esas cosas que nos encienden y esas cosas que nos apagan, hola arepa, chicas, bienvenidas. Cuando logramos hacer ese reconocimiento de lo que nos enciende, pero también de lo que nos apaga, no solamente físicamente, no solamente de logro reconocer en mi vagina estas partes, pero también en la planta de mis pies, pero también en mi cabeza, no, sino también en mi mente. ¿Qué es esas cosas que nos encienden? Para algunos, las parafilias son importantes, y realmente si nos ponemos a leer el listado completo de parafilias, que hay más de 300, en alguna seguro que caemos, alguna, o sea, puede ser desde las más sencillas como los olores agradables, o puede ser desde cosas que nos parezcan como muy locas, pero las ideas alrededor de la sexualidad son necesarias y son importantes, porque ahí es donde se conecta también ese concepto maravilloso de la fantasía sexual. Todos seguramente tenemos fantasías sexuales, y no se trata de que una fantasía sexual sea eso que no se ha cumplido. La fantasía sexual también es aquello que se conecta con lo que nos gusta repetir, con lo que nos gusta volver a vivir. Entonces, tengamos ese autoconocimiento, que es un poco lo tercero de lo que les hablo. Ese autoconocimiento, primero en solitario, primero en lo que a mí o a ti, mujer, te conecta con la sexualidad y con el placer, pero posteriormente también, cuando ya te sientas en confianza, cuando ya hayas descubierto ese autoconocimiento, también conectémonos pues con ¿y qué me conecta en pareja? Porque hay unas cosas que me conectan en pareja, pero también hay otras que no. Y acá viene un tema que es súper importante. ¿Cómo puede originarse exactamente una parafilia? Uy, Jero, eso nos saca mucho del tema, pero te prometo que ahorita hablamos un poquito de eso, ¿listo? O sea, al cierre respondemos esa pregunta para no salirnos demasiado del tema, ¿vale? Entonces, si me das chance, te la respondo.
Entonces a lo que voy es que cuando ya nos conectamos con nuestra pareja, con nuestro amante, con nuestra novia, con nuestro novio, con la persona, con nuestra amiga con la que tenemos sexo, o sea con quien sea, y acá no se trata de juzgar, sino de que cada quien vaya constituyendo el con quién quiere vivir su sexualidad, o con quiénes también, y es válido. Entonces, cuando logramos ya tener ese nivel de confianza, viene la conversación. Y la conversación es fundamental. Y acá viene otro punto y otro apartado. A lo largo de estos 10, casi 11 años que vengo realizando psicoterapia, me he dado cuenta que a las parejas les cuesta mucho hablar sobre sexo. Logran hablar con mayor facilidad sobre lo económico, sobre los proyectos, sobre los hijos, sobre la educación, sobre las discusiones familiares, etc, etc, etc. Pero les cuesta mucho trabajo hablar sobre sexo, porque sienten que hablar sobre sexo va a lastimar al otro. Y eso no es verdad. Cuando logramos hablar desde el amor, desde el respeto, realmente desde el autoconocimiento, está bien decirle al hombre con el que ustedes estén, está bien decirles, oye, no me gusta que me penetres de esta manera. Está bien decirle, cuando estoy llegando, quédate quieto. Eso está bien. O que yo como hombre, o cualquiera de ustedes como hombre, pueda plantearle a ella, oye, no me mires en determinado momento que la pierdo, o sea, se me va. O mírame por favor en determinado momento. Cuando logramos hablar desde lo general hasta lo específico en la sexualidad, es que de verdad empezamos a disfrutar de nuestra sexualidad ya en pareja. Porque por supuesto, en la masturbación, nuestro reino, nuestro mundo, nuestro universo, lo que queramos. Y fundamental y necesaria vivirla para poder conocer nuestro cuerpo. Pero cuando ya estemos en pareja, se vuelve muy importante esa conversación. Hola Laura, bienvenida. Se vuelve súper importante esa conversación porque es a partir de esa conversación que podemos ponernos de acuerdo, que podemos decir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Qué es lo que nos excita, qué no tanto, qué quisiéramos probar pero despacio, a ver si sí nos va gustando y con toda la confianza de que si no nos gustó podamos expresarlo. Y también, por supuesto, que nos pone tristes, que nos lastima, que físicamente o emocionalmente. Aquí eso se vuelve súper importante. Y acá yo los quiero invitar a que tengan conversaciones creativas, conversaciones no desde la seriedad, sino desde lo lúdico, conversaciones desde la propuesta, desde la aventura, conversaciones desde la fantasía. Porque ese tipo de conversaciones en la sexualidad son también las que engrandecen a una pareja, son las que revitalizan ese amor y esa vida sexual que se tiene en pareja. Ahora, cuando vamos entendiendo ese reconocimiento, cuando vamos teniendo ese autoconocimiento y ese reconocimiento del otro, hola Pablo, bienvenido, se nos vuelve también un asunto de la estimulación mental, porque vamos a entender este concepto. Ya. Bueno, cuéntenme cómo van, ¿les está gustando esta conversación? Los veo muy calladitos en el chat, ¿no? Pero en las preguntas tiraron muchas, pero en el chat los veo como calladitos. ¿Cómo la han sentido? ¿Les ha gustado? Por ahí nos lanzaron una pregunta sobre las parafilias, ahora la contestamos. ¿Van teniendo alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces les planteaba, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, cuando hablamos de esa estimulación física y mental, pues desde luego se vuelve importante. Uno, desde ese autoconocimiento, que nosotros pongamos nuestros cuerpos en disposición de vivir ese orgasmo. A través de la masturbación, a través de la conexión física, a través de relajarnos, a través de bañarnos con agua tibia, con sal de mar, a través de mantener nuestro cuerpo aseado. Desde muchas perspectivas es que logramos generar esa estimulación física. Sintámonos bien con nosotros mismos, primero, para que podamos entonces expresar esa autoconfianza y ese amor propio en situación para con el otro. Disfrutemos nuestra sexualidad con nosotros mismos para que podamos disfrutarla con otro. Pero también la mental es muy importante. Todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, cuando estamos arrancando una relación, que estamos super hot, o sea, que estamos muy conectados sexualmente,
que sentimos que podríamos estar teniendo sexo o haciendo el amor todo el día. Chévere, es una sensación muy bacana, pero la verdad es que con el tiempo, cuando las relaciones se van consolidando, esa sensación se puede ir diluyendo un poco. ¿Cómo la recuperamos? Veía en muchas de las preguntas que ustedes hacían, o sea, cómo dentro de ese contexto del Día Internacional del Orgasmo Femenino logramos recuperar en pareja esa pasión, esas ganas, esa lujuria, esa calentura sabrosa que nos puede dar, poniéndonos en estimulación mental alrededor de eso. Para algunos eso puede significar ver porno, para otras personas todo lo contrario, alejarse de ahí, más bien meterse con la literatura. Para algunas mujeres eso implica conectarse saludablemente con su cuerpo, comer bien, dormir reparadoramente, conectarse de una manera linda con el cuerpo. Entonces, es también entender eso cómo nos va conectando. Primero, reitero, desde la individualidad para luego aterrizar ya en una cuestión con el otro. Entonces, ¿en qué tendría que ver eso con el otro? ¿Qué eran esas cosas que hacíamos cuando arrancábamos una relación de pareja que nos mantenía conectados? Nos mandábamos mensajes como subiditos de tono, chéveres, bonitos, románticos, pero hotcitos, ¿no? Como sabrosos. Nos podíamos llegar a mandar fotos, chévere, bien. Si tenemos la confianza, si tenemos realmente esa confianza, es algo que podemos vivir en pareja y que es lindo. También nos decíamos cosas. Lo decíamos en uno de estos primeros live que hacíamos. Nos besábamos constantemente. Manteníamos abiertas nuestras bocas para poder recibir besos. Entonces aquí también desde lo físico vamos entendiendo, y desde lo mental, claro, vamos entendiendo cómo nos ponemos en disposición de que los orgasmos sean maravillosos, de que esa celebración del Día Internacional del Orgasmo Femenino no sea una cosa del 8 de agosto, sino que la podamos vivir todo el año, que la podamos vivir todo el tiempo. Entonces esto es fundamental, es tener la disposición, es conectarnos de una manera dispuesta hacia esos orgasmos, hacia ese placer. Por otro lado, también preguntaban mucho en el cuadrito que les dejé, ¿qué facilita llegar al orgasmo femenino? Bueno, son tan diversas las cosas como mujeres hay para poder llegar a ese orgasmo femenino. E incluso si le quito la palabra femenino, podría simplemente decir que es tan diverso como seres humanos habemos en el mundo. Pero lo fundamental acá es ese respeto. Lo fundamental acá es hacia nosotros mismos. Ese respeto desde la comunicación. Para nosotros identificar qué es lo que nos conecta. Hola Jairo, bienvenido. Para nosotros poder tener claro qué es lo que nos lleva a vivir ese orgasmo. Qué es lo que a nosotros como hombres nos facilita hacer llegar ese orgasmo en una mujer. O lo que para una pareja de mujeres, qué es lo que a ambas les puede facilitar llegar hacia ese orgasmo femenino. En todo caso, pues como les planteaba, se vuelve fundamental y absolutamente necesario esa conversación, pero también ese equilibrio mental y físico, pero también ese autoconocimiento tanto en solitario como en pareja, para que desde ahí logremos empezar a hacer conexiones muy poderosas frente a qué es lo que nos facilita llegar a ese orgasmo. Y por otro lado también surgía la pregunta, ¿qué daña el orgasmo femenino? Pues realmente cualquier cosa puede dañar el orgasmo femenino, siempre y cuando no tengamos esa comunicación, siempre y cuando no tengamos esa claridad dentro de la pasión, el orgasmo se puede dañar. Y se puede dañar por muchas cosas, se puede dañar por las tristezas de días muy previos, se puede dañar por recuerdos, se puede dañar porque mentalmente no estamos en disposición de vivirlo, se puede dañar porque nos sintamos, o ustedes como mujeres se puedan sentir presionadas, nos podemos conectar de una manera equivocada emocionalmente hacia eso que pensábamos que íbamos a disfrutar y que finalmente no se disfruta. Pero desde lo psicológico habrían mil razones, desde lo físico otro montón. Simplemente un mal movimiento en el momento no indicado puede dañar el orgasmo femenino. Y ahí se vuelve súper, pero absolutamente vital volver a ese eje comunicacional.
porque es a través de esa comunicación donde logramos que psicológica y físicamente nos conectemos para que se facilite y no se dañe. Finalmente, en este espacio quiero decirles unas cosas a ustedes, a ellas, y unas cosas a nosotros. Para ustedes, no teman explorar el cuerpo. Hay demasiadas ideas, demasiadas cucarachas alrededor de eso. Son muchísimas las cosas que se han planteado sobre la necesidad de que nos conozcamos, acá y allá abajo. Es importante porque es a partir de eso que logramos generar revoluciones. Esta misma plataforma en la que nos encontramos es una plataforma que se niega a la posibilidad de reconocer que no tendría por qué ser distinto un pezón masculino que uno femenino. Sin embargo, si yo llego a subir una foto sin camiseta, no me la bajan. Si ustedes llegan a subir una foto sin top, sin brasier, seguramente la van a bajar. Entonces, a lo que voy es, el mundo todavía se demora en cambiar. Estamos trabajando en ello, pero el mundo todavía se demora en cambiar. Pero al menos que el mundo cambie desde la individualidad que cada uno de ustedes puede vivir en su intimidad. Desde ahí ya logramos ganar una batalla muy grande contra este machismo, contra esta situación patriarcal en la que nos encontramos todavía, creo yo, que evolucionando un poco, pero que todavía con necesidades de cambio. Entonces, eso es lo primero. Exploremos nuestra naturaleza sexual, nos dicen por acá. Total, explorémosla, vivámosla. No nos dé pena, no nos dé miedo además explorarla. Necesitamos seguir constituyendo y creyendo en que podemos sacar adelante esto. Ahora, porque me brinqué una cosa muy importante casi que a propósito al principio, porque habían todavía poquitos. ¿Por qué se llega a esto del Día Internacional del Orgasmo Femenino? En 2006 sale un estudio en Londres donde se dan cuenta que el 80% de las mujeres reportaba haber fingido orgasmos en sus relaciones de pareja por no dañar al hombre. O sea, terrible. En España ese número llegaba al 60%. En países de Latinoamérica ese número llegaba al 65%. Es terrible. Necesitamos crecer, necesitamos decirnos las cosas. No está bien que una mujer piense que está mal hacerle daño a un hombre porque él no logró llevarla a un orgasmo, cuando además el orgasmo es un poco responsabilidad de cada uno. Sí, cuando estamos con el otro está bien que podamos compartir esa responsabilidad, pero es fundamental esa conversación, es necesaria. Además, es, reitero, un acto de revolución, de empoderamiento, ya ni siquiera solamente femenino, sino humano. El hecho de que tengamos la capacidad, ustedes como mujeres, de decirnos a nosotros, hombres o parejas femeninas, lo que les gusta y lo que no, como también será un acto revolucionario que nosotros, hombres o parejas femeninas, estemos en capacidad de escuchar. Será el acto revolucionario más impresionante de todos, que nos escuchemos. Y créanme, si somos capaces de escucharnos en la sexualidad, vamos a ser capaces de escucharnos en tantas cosas. Pero bueno, la idea no es pues convertirnos acá en el mundo idealista y total. Pero es correcto, exploremos nuestra naturaleza sexual, como nos lo dice acá para chicas. Finalmente, unas palabras para nosotros, por las que nunca pudieron tenerlos. Total, tengan orgasmos por todas esas chicas, por favor. Para nosotros, para los hombres, pero también para las parejas de mujeres que no sienten la confianza de hablarles. Chicos y chicas, arranco acá con chicos, tengamos de verdad la receptividad al amor, de escuchar. Generar confianza es un acto también de presentar las condiciones para que las conversaciones puedan surgir. No seamos pasivo-agresivos, no seamos de esas personas que dicen: es que nosotros podemos hablarnos de todo, pero que en la intimidad realmente no se pueden decir nada porque
pues sí se puede decir, pero él se pone bravo, o sí se puede decir, pero él se pone a manipular desde la tristeza, o sí se puede decir, pero cualquier cosa. No, o sea, comportémonos a la altura de la situación. Y comportarse a la altura de la situación es ser receptivos, es escuchar, es entender que claro, que existe una responsabilidad en nosotros o en ellas, ¿sí? Pero que también existe una conversación donde nos podemos poner de acuerdo. Donde si nos dicen que algo no les gusta, no les gusta. Y no insistamos y está bien. Donde si nos dicen que algo les gusta, podemos negociarlo si para nosotros también es algo satisfactorio. Y ahí es donde de verdad empiezan esas revoluciones sexuales. Donde empiezan esas revoluciones de los seres humanos. Tengamos esa posibilidad de apertura. Tengamos ese respeto hacia la escucha. Tengamos claridad de que por todas estas cucarachas sociales que se nos han implantado en la cabeza y de las que ya hemos ido hablando, no es fácil, no es sencillo para una mujer o incluso para un hombre hablar sobre la sexualidad. Entonces aplaudamos cuando eso pase, para que eso promueva que la conversación se siga dando, para que efectivamente desde ahí logremos mayores conexiones de respeto y mayores conexiones también de confianza. Eso es un poco lo que yo quería traerles el día de hoy. Por último, no se me olvida que me hicieron una pregunta, pero por último de este tema, voy a leerles un poema que me pareció muy bonito alrededor del orgasmo femenino. Y dice, pienso en tu sexo, de César Vallejo. Pienso en tu sexo, simplificando el corazón, pienso en tu sexo. Ante el ahijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere en sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco, más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare, y Dios mismo, oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede. Oh, escándalo de miel de los crepúsculos, oh, estruendo mudo, pienso en tu sexo. Este es un poema nuevamente de César Vallejo. Hay muchos poemas muy bellos y me gusta sobre todo estos que son como sutiles, que no son tan explícitos. A mí está bien los demás. Pero llévense eso hoy a la cama. Tóquense hoy, qué rico, hagan el amor, disfruten, por favor, vivan esta vida, llénense de placer, no aplacen el placer, sobre todo cuando es, entre comillas, tan fácil conectarnos con él, que es teniendo esas conversaciones con nosotros mismos o con nuestra pareja. Muchas mujeres no sintieron que tenían ese permiso para vivir libremente su sexualidad. Sí, total, muchas mujeres pensaron que la sexualidad no era algo que debieran vivir, e inclusive, pues aquí estoy hablando de 50 años para atrás, pero es fácil irnos 100 años y simplemente decir que para muchas mujeres incluso estaba vetado cualquier tipo de placer, en cualquier tipo de momento, que siempre era en función del placer del hombre o inclusive más hacia atrás, en función del placer de ninguno, donde el hombre pues podía tener su placer obviamente por la eyaculación, pero incluso eso estaba mal. Religiosamente han pasado muchas cosas y hemos sido obtusos con demasiados temas. Pero bueno, lo importante, que nos quede ese mensaje. Vivamos nuestra sexualidad, vivámosla porque ahí está el mayor acto de revolución. Y es hermoso vivir esa sexualidad, es hermoso que podamos conectarnos con ello. Y para contestar la pregunta que ya es como off the record, fuera del tema, que nos hacía Jero Casados, nos decía, ¿cómo puede originarse exactamente una parafilia? Bueno, hay muchas cosas alrededor de las parafilias. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que como seres humanos es natural que nos gusten cosas. Y las parafilias no son necesariamente esas cuestiones raras por allá, como bizarras, que son como prácticas de otros. No, todos tenemos parafilias, todos. ¿Vale? ¿Cuál es la nuestra? Hay que encontrarla, o las nuestras, porque podemos tener más de una. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que son esas prácticas fetiche que nos conectan de manera como más hot con la sexualidad, que nos conecta con el placer, con el gusto.
todo tipo. Hay parafilias alrededor de, por los pies, hay parafilias por lo escatológico, hay parafilias por el olor al chocolate, hay parafilias por los ojos, o sea, por unos ojos lindos pueden excitar, hay parafilias por el tacto en la espalda o por los masajes, hay todo tipo de parafilias. Entonces, ¿cómo se originan? Realmente a través de la exploración. Y creo que acá, siempre y cuando logremos hacer una vivencia respetuosa desde nuestro cuerpo y desde el cuerpo de la persona con la que nos encontramos, está justamente muy bien que vayamos explorando otros caminos. Claro, de entrada uno pues va a ver unas cosas que dice, no, yo no quiero vivir eso, o sea, no me interesa ni siquiera explorarlo, y está bien. Pero hay otras cosas que uno dice, no sé, sexo en la playa, por decir cualquier cosa, fantasía, pero también parafilia. Sexo en la playa, pues vivámoslo a ver, ¿no? A ver qué pasa. Y conforme se va uno conectando con ese tipo de cosas, va descubriendo también un mundo de situaciones que nos van llevando psicológicamente a conectarnos con esos asuntos que nos van a generar placer y esos que nos fueron neutrales, pero también esos que definitivamente no nos gustaron. Una de las parafilias, por ejemplo, más populares es la del sexo anal. Para muchas mujeres, desde lo biológico, es sumamente agradable ser penetradas analmente. Para otras es terrible e incluso es algo a lo que se negarían desde entrada, pues no quieren vivirlo. Para muchos hombres aplicaría lo mismo, no quieren ser penetrados analmente o quieren explorarlo. Está bien, lo importante es que logremos ponernos de acuerdo sobre eso, pero fundamentalmente el cómo se originan tiene mucho que ver con nuestros propios gustos. Desde luego que si yo tengo una fascinación por, voy a decir cualquier cosa de ejemplo, por el chocolate, es altamente probable que yo me pueda conectar con parafilias alrededor de los sabores, es altamente probable. Si por otro lado para mí es absolutamente sensible los pies, pues es altamente probable que yo en busca de esas sensibilidades que tengo en los pies, las manos, en cualquier parte del cuerpo, pues vaya a buscar constituir relaciones sexuales también un poco con esas partes que me son altamente sensibles o que me atraen mucho, que me gustan mucho. Entonces, un poco de esa manera se van dando las parafilias en términos muy generales. Si uno ya quisiera explorar de manera, digamos que un poco más precisa, el cómo se originan esas parafilias, pues ya sería necesario tener una conversación específica y cuando quieras de verdad, Jerocasados la tenemos y revisamos cuál es esa parafilia, si te inquieta de alguna manera o si no es así, sino pues que, hey, no, súper chévere vivir esto, pues la sigues viviendo y ya está bien, ¿no? Todo está re bien. Chicos, un abrazo fuerte. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Teníamos este live como flash. Finalmente nos demoramos 45 minutos conversando acá. Espero haber podido responder todas sus preguntas. Habían algunas cosas, las dejo acá, porque me parece importante, pues, de cara al respeto, a perder el miedo a que te juzguen. Total, Lili, a perder ese miedo con toda. Les dejo por acá algunas cosas que no respondí porque no me parece como oportuno hacerlo. Habían preguntas alrededor de si tengo determinada enfermedad, o sea, ¿podría eso afectar mis orgasmos? Eran enfermedades ya muy específicas de la ginecología, entonces a las personas que me estuvieron como preguntando cosas al respecto, lo que hice fue remitirlos donde una gine. Que creo que va a ser mucho mejor que la responda por ese lado. Y finalmente a las personas que estuvieron respondiendo sobre ya temas muy puntuales de su vida sexual, se los respondí por interno, pero las más generales iban en la línea de cómo nos conectamos, cómo nos desconectamos, que esas las respondimos, y qué tanto juega nuestra mente dentro del orgasmo femenino. Chicas, feliz día para ustedes, feliz día para sus vaginas, feliz día para sus clítoris, para sus placeres, para sus cuerpos, para sus sonrisas, para sus gemidos. Feliz día. Por favor, vivan un orgasmo. Muchos. Y háganos saber a nosotros, los chicos, cómo les ayudamos o cuando no quieran que estemos ahí, háganoslo saber. Pero vivan con total libertad, amor y belleza sus cuerpos.
Los adoro a todos, gracias por acompañarme hoy, nos vemos este miércoles ya en nuestros lives regulares, tenemos un live con Vane Cardona, Jero Casados también nos manda un feliz día, muchas gracias, feliz noche para todos. Este miércoles tenemos live con Vane Cardona para que hablemos sobre los efectos favorables que tiene la danza en nuestro cuerpo. Explorarnos, se dijo. Sí, señora, así es, con toda. Un abrazo pues, los quiero, chao.